Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Domingo, ¿qué fecha estamos, amiga? Domingo 15 de mayo. Acaba de pasar el día 10 de mayo. En México se celebra el Día de las Madres el día 10 de mayo. Aquí en Estados Unidos es el segundo domingo del mes de mayo. Hay diferencias, pero con lo que sí se unen es en lo que se conmemoró en esos días. El Día de las Madres, el cual felicitamos, seguimos felicitando, deseándoles que pasen buen día con sus hijos, con su familia, con sus amigos, con sus parientes, donde quiera que se encuentren, a la hora que sea, en donde estén. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios, la Biblia. Es nuestra base fundamental para poder continuar adelante, ¿verdad? Enseñando, aprendiendo qué es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que pensamos o creemos? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? No la religión, sino la Biblia acerca de todas las cosas. Hay quienes toman en serio la Biblia también, hay quienes no. Tenemos derecho a tener nuestra propia opinión y decisión de acuerdo a nuestro criterio. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? A los que creemos, a los que tenemos esa confianza, esa fe, esa seguridad de que hay un Dios verdadero, único y verdadero en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, base fundamental de nuestra creencia, de lo que nosotros profesamos. ¿Qué es lo que se necesita para tener esa creencia, ese fundamento? Fe. ¿Qué es fe? Creer. ¿Cómo nos lo presenta la palabra de Dios? Pues vamos a ver cómo nos la presenta en la Reina Valera, en Hebreos capítulo 11, del 1 al 3. Le voy a pedir a ver si que nos lea esos tres versículos porque tienen mucha importancia y tienen mucho en común, ¿verdad? En la manera de que, pues creemos que y sabemos por la Biblia que Dios es todopoderoso, que Jesucristo su Hijo, ¿verdad?, vino a este mundo en forma de ser humano. Pero vamos a ver ahorita qué es la fe, cómo nos la presenta la palabra de Dios, la Biblia, y qué es la presentación que podemos entender de ella, cada uno de nosotros, ¿verdad? Adelante, Bessie, por favor. Hebreos 11 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ellas alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Amén. Bien, es una forma de ver la palabra de Dios, cómo nos presenta el significado de la fe. Dice en las Américas, de otra manera con el mismo sentido. Dice, ahora bien, el capítulo 11, versículo 1 al 3, la fe es la certeza de lo que se espera. Yo creo que entendemos muy bien lo que está diciendo. Ahora bien, la fe es la certeza, seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, o sea, los profetas, los antiguos, Israel. 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Se hizo entonces de lo que no se ve, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Bueno, nosotros podemos entender por fe también que es confianza, creer, fidelidad, obediencia y seguridad, ¿verdad? Es como lo podemos entender de otra manera. Pero hay muchos tipos de fe. Nosotros tenemos fe que al prender un switch de la luz va a prender un foco, o que al mover la llave del inicio del carro, el prender un carro, va a prender. Pero aún en eso a veces fallan las cosas. Tenemos fe y confianza en un amigo, en un hermano, en papá y mamá.
porque creemos que ellos tienen cuidado de nosotros, principalmente papá y mamá, ¿verdad? Que ellos están ahí para cuidarnos. Pero a veces falla esa fe, esa confianza. Esta fe es una fe de confiar en las promesas que Dios hace en su palabra, en la Biblia, por medio de su Hijo Jesucristo. Es la fe entonces lo que sustenta al ser humano para tener fe en muchas cosas, pero la fe salvadora es la fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿Salvadora de qué? De nuestros pecados. ¿Cómo viene la fe, Betsy? Por el oír. Por el oír. ¿Dónde dice? ¿12 qué? ¿O 10? Romanos 10:17. Romanos 10:17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es una fe salvadora. Es una fe para vida eterna. ¿Qué es una fe? Creer en aquello, tener una firmeza, una seguridad, un fundamento en que estamos cimentando nuestra fe. Anteriormente, en semanas pasadas, hemos estado viendo lo que es el libro de Tesalonicenses, primera y segunda. Cerramos la enseñanza y realmente, pues, no he decidido o no me ha sido dado todavía con qué vamos a continuar las epístolas de Pablo. No sé si Colosenses o Filipenses. Obviamente, en la secuencia de la Biblia está Filipenses primero que Colosenses. Y debe de llevar una enseñanza el libro de acuerdo a lo que estamos hablando. ¿De qué habla la palabra de Dios? De que debemos tener esa fe, esa seguridad que tuvo nuestro Señor, que el Padre lo iba a levantar de los muertos. Le dio el poder para levantarse de los muertos, ¿verdad? Porque creemos en un Cristo vivo, que no está muerto. Murió, sí, pero se levantó poderosamente de la tumba, con poder y gloria. Entonces esa es nuestra fe, nuestra seguridad de que tenemos que la fe en Cristo Jesús. Nos enseña la Biblia en Santiago 14 al 21. Si me lo lees, Betsy, por favor. Vamos a entrar en materia ahorita. Santiago 2, del 14 al 21. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ve en paz, caliéntate y hártate, y no le da las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Son palabras que nos habla el Señor, una enseñanza. Este apóstol Santiago era hermano del Señor y él no creía en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor resucitó de los muertos fue cuando vino esa fe en su hermano. Y si nosotros leemos las Escrituras, en los Evangelios, dice que ni aun sus hermanos creían en él. No es raro, entonces, que mucha gente no quiera creer en Cristo Jesús. No es raro que mucha gente no quiera estar en un templo oyendo la palabra de Dios, porque no hay esa fe, no hay a lo mejor puede haber conocimiento, pero no hay esa convicción para estar cada domingo o cada día. ¿Por qué el domingo? Porque fue cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, bajo la ley, en el Antiguo Testamento, era los sábados. Pero nosotros los cristianos fue elección el domingo. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó un domingo y estamos bajo la gracia ya, no bajo la ley. ¿Qué es la fe? El creer lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí en Santiago nos enseña, como leyó Betsy ahorita ¿qué fue? En
No lo preparé en el libro de... Si me ayudas, por favor. Sí, en la Biblia de las Américas, por favor. Porque no preparé yo la lectura en las Américas. Perdón. ¿Por qué me gusta leer la Biblia de las Américas? Porque nos la presenta de otra manera, con un poco más entendible en español, y el español se acerca mucho más a la escritura griega, ¿verdad? Es la manera que podemos entender un poco más ampliamente a qué se refiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que cómo nos la presenta las Américas del 14 al 21? Santiago 2. Santiago 2 del 14 al 21, Uh-huh. en la Biblia de las Américas dice la palabra de Dios. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tienes obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Eso, gracias, mija. Es una manera diferente de decir las cosas, porque si nosotros leemos la Biblia, Reina Valera, versión antigua, nos lo presenta de una manera, con otras palabras, pero no con otro significado. Es lo mismo que estamos viendo, que dice Santiago, que necesitamos hacer obras, pues no dice Efesios 2, 8 y 9, que no es por obras. Vamos a ver cómo nos lo presenta Efesios 2, 8 y 9. Porque muchos dicen que la Biblia se contradice. No se contradice. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque es don de Dios. Pero vamos a ver bajo la Biblia qué realmente está diciendo Santiago y qué está diciendo Efesios. Es que no es por obras, no es por lo que yo hago, no es por lo que usted hace, sino por la fe, la confianza, la seguridad que entendemos que el Padre, y le creemos al Padre como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia o por fe, viene a ser entendido que la salvación no es por obras, no es por lo que yo haga, sino por fe. Pero al tener fe y en haber a nosotros esa seguridad que yo creo en Cristo Jesús como en mi único y buen Salvador, debe haber un fruto en mí de esa fe. Es a lo que se refiere Santiago. Tiene que haber obras, dice, y la fe y las obras por la fe. ¿Qué es la fe? Debe haber un cambio en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de desarrollar las cosas, ¿verdad? Las buenas obras son de la verdadera fe. Ya es el fruto que da el creyente por tener esa fe en Cristo Jesús. Es el fruto que hay en cada creyente. La fe, las obras. Y si ves a tu hermano, como lo presenta a Santiago en el 14, hermanos míos, dice la Reina Valera, que aprovechare. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Pues si hay fe verdaderamente, esta pregunta que hace, se podría decir, está preguntando, ¿realmente tienes esa fe? Porque una fe sin obras no es fe, es muerta, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que tenemos que entender? Que debe haber obras, debe haber frutos de esa fe que decimos que tenemos. ¿Y cómo se puede? Se puede manifestar esta fe con las obras que llevamos ayudando a los demás,
sean hermanos o no sean hermanos, sin criticar, sin humillar a nadie. Simplemente necesita, ¿qué dice el Señor? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vieres a tu hermano en necesidad, ayúdale, pero no nomás le des la comida y calentar su cuerpo, sino con qué cubrir su cuerpo. Dice, haz el favor completo. En otras palabras, no lo hagas a medias, porque pues de qué serviría que coma y se caliente si va a ir otra vez al frío y no tiene con qué cubrirse, ¿verdad? Ayudar a los demás creyentes o no creyentes como hijos de Dios es el resultado de tener esa fe en Cristo Jesús, porque si Jesús, el Espíritu Santo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, muere en nosotros, es como dice ahí en Filipenses 2:5, que dice, ¿que haya qué? A ver, vamos a ver. Siempre es bueno ir a la Biblia para que no sea un hablar nada más sin sentido, ¿verdad? Filipenses 2:5 dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gracias, amiga. Que hubo también en Cristo Jesús, ese sentir, esa humildad, ese amor por la humanidad, por el ser humano, sea quien sea, así sea hermano o no hermano. Pues ¿de qué sirve que dice en alguna parte de la Biblia no vamos a ir? Es simplemente una referencia. Si tú amas a tu hermano, ¿qué estás haciendo de más? O si ayudas a tu hermano, ¿qué estás haciendo de más? Si ayudas a alguien que te pueda regresar la ayuda, el favor, por decirlo, ¿qué estás haciendo de más? Nada. Si estás esperando algo a cambio, si estás buscando la recompensa, aquella ayuda que te viene. Es que yo le ayudé cuando él tiene porque, o ellos tienen porque yo le ayudé, porque yo le di. No, no fue usted, fue su fe en Cristo Jesús, si es cristiano. ¿Verdad? No es que yo, sino el amor de Dios en mí. Por eso hay un versículo en la Biblia que dijo el Señor, sed mansos, porque yo soy manso. Soy humilde de corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, si estamos siendo formados a la imagen de su Hijo, ¿de quién? Del Hijo de Dios, según Romanos 8:29, que estamos siendo cambiados, y esos versículos lo hemos visto mucho en la enseñanza pasada, porque estamos viendo Romanos, ¿sí, verdad? ¿Qué dice? Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entre muchos hermanos. La fe en Cristo Jesús nos une, pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Que hagamos completa la obra como cristianos, no nomás darles lo que necesitan para comer, para calentarse, sino cubrir también sus necesidades. Obviamente, no vamos a estar sosteniendo constantemente a una persona que vemos que no hace nada por sobresalir adelante. Porque hemos visto la enseñanza también que dice en Romanos que el que no trabaja, que no coma. ¿Verdad? Y acabamos de tener esa enseñanza unas semanas pasadas o antepasada. ¿Por qué? Dice, porque mucha gente se quiere pasar de lista y quiere que la iglesia les esté dando, o los hermanos estar viviendo de los hermanos. ¿Lo tienes? Oh, no, no lo buscaste. Ok. Esa es la cosa. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tener cuidado a quién ayudamos. Ciertamente que sí. Si es una persona que constantemente está buscando el beneficio, viviendo de los hermanos, porque ya viene Cristo, porque ¿para qué trabajamos si ya viene Cristo? Era el problema de los tesalonicenses, de muchos hermanos que andaban en desorden, predicando y enseñando que ya venía el Señor, que ya para qué trabajábamos, que ellos predicaban la palabra de Dios y a vivir de los demás. ¿Lo tienes? Adelante. Según Tesalonicenses 3:10 dice la palabra de Dios, porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma. Tampoco coma. Tenemos que ser sabios, guiados por el Espíritu Santo de gracia, amiga, para poder tomar una decisión, porque es visible aquellas personas que quieren vivir sin trabajar. Es notorio aquellas personas que quieren sacar ventaja de los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ver? Pedir
guianza por fe a que todo lo sabe. Porque Él te va a declarar a este sí, a este no. Este nomás viene detrás del dinero, este viene no por conveniencia, porque quiere algo de la iglesia. Bien, no del templo, no del pastor, sino de la iglesia. Vivir a expensas de los demás. ¿Será eso bueno? No es bueno. Entonces las buenas obras son de la verdadera fe. Pero ¿cuáles obras? Aquellos que tienen necesidad, sean cristianos o sean cristianos, si está en ti y está de ti y tienes para ayuda, ayuda sin criticar, sin juzgar, sin abrir la boca, porque recordemos que la palabra de Dios nos dice que seremos por nuestras palabras justificados o condenados. ¿Verdad? De todo daremos razón. Que es lo que como cristianos sabemos que la Biblia nos dice eso. ¿Verdad? Ayudar a los demás, creyentes o no, como hijos de Dios. O sea, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Para que no sea que, como dice el 17, así también que la fe no tuviera obras, es muerta en sí mismo. A fin que la fe de nosotros no dé un testimonio que es una fe que no tiene un fundamento verdadero. Porque todas las obras, si las hacemos por quedar bien, para que nos vean, o para quedar bien con los demás, es una fe muerta. No hay en sí. Hay veces que yo he visto, no porque nadie me lo haya platicado, ni estoy criticando a nadie, simplemente que hay muchas personas que por querer quedar bien con el pastor, con los demás, se les olvida que lo que debe de obedecer y servir es a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, donde está nuestra fe fundamentada. ¿Por qué traigo esta enseñanza? Porque es necesario que entendamos que sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Hebreos, no recuerdo. Hebreos, vamos a ver, para más seguro, para no equivocarme, no dar una cita falsa, que no es decir algo que no está en la Biblia. Está en la Biblia que es necesario que tengamos fe para que podamos ser agradables delante de Dios. ¿Lo tienes? Es algo que tenemos que tener constantemente en mente, en tenerlo presente en nuestras vidas. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Con una verdadera, ¿qué es galardonar? Premiar, darle algo en recompensa por aquella fe. Esto es decir que muchas de las veces decimos que tenemos fe, pero apenas estamos en alguna tribulación chiquita, se nos olvida que Dios es poderoso. Cristo Jesús es poderoso para salvarnos del infierno, pero no tenemos la fe y la confianza que Él va a suplir lo necesario para nuestras vidas, para el diario. Si tú en tu corazón le has pedido al Señor y no te ha contestado, déjame decirte que Él te contestó, te dijo que no. Porque Dios suple para las necesidades, no para necedades. Había oído y he oído predicadores que dicen, tú exígele, ves pasar un carro, decreta que es tuyo y ya va a ser tuyo. Exígele a Dios que te lo dé. No, y llegamos delante de Dios humildes, humillados, con un corazón contristo, como dice el Salmo 51, versículo me parece que 17, algo así. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo debemos llegar adelante del Señor? Con un corazón humillado, con humildad. Salmo 51:17 dice la palabra de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Cuando llegamos humildemente, reconociendo nuestro estado de pecadores, redimidos o no redimidos, Dios toma en cuenta esa humildad y te bendice. Dice allá en Miqueas, me parece, probadme en esto, a ver si no abro la ventana del cielo y derramo de ti una lluvia de bendiciones. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la fe tiene mucho poder. Por eso en la Biblia también nos enseña muchas cosas, aparte
de cualquier otra enseñanza. Dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso está en Mateo. Aunque sea tantita, pero verdadera fe. ¿Cuál buscaste, mija? Malaquías 3:10. Malaquías, no Miqueas, Malaquías 3, 10. 10. Malaquías 3:10 dice la palabra de Dios: Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Hasta que sobreabunde. ¿Qué se necesita para que pase eso? Una fe verdadera. Creer realmente que es poderoso para cuidar de nosotros en cualquier momento. Dijo Pablo, yo sé en quien he confiado, que es poderoso para guardar mi depósito. El versículo 18 nos dice, por alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y podemos ir a Gálatas 5:6. Dice la palabra de Dios: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que ora por el amor. Sino la fe que ora por el amor, ¿verdad? Así dice. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el amor de Cristo nos constriñe de tal manera, ¿verdad? Cuando estamos unidos en Cristo, todo es fácil. Por eso dijo el Señor, ¿qué? Llevar mi yugo. No es pesado, no es la carga no es gravosa, es liviana de llevar. Pero se necesita tener que disposición. Esa palabra la menciono mucho y la repito mucho, porque ¿qué es disposición? Disponerse a hacer una cosa, sea cual sea. Cuando a nosotros nos gusta lo que estamos haciendo, ¿qué pasa? Se nos hace fácil y hasta divertido, pero cuando no lo hacemos con ese gusto, con esa disposición, es pesado y tedioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 13:5? Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Gracias, amiga. Si Cristo está morando en vosotros, examínate tú mismo. Aquí se nos, una hormiguita, aquí se nos describe el estado de la fe, teniendo a Cristo morando en nosotros. Es morar en Cristo en nosotros, su Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu, es un solo Dios verdadero. Al tener al Hijo tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos el poder de poder seguir adelante. Por eso, examínate tú mismo. No que nadie te critique, no critiques a nadie, porque cada cristiano debe examinarse a sí mismo si realmente está en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que estamos fundamentados ciertamente con esa fe y esa confianza. Porque dice Santiago en el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Basta creer? No. ¿Qué es lo que debe haber Porque también los demonios creen, pero no porque crean. ¿Qué es lo que creen los demonios? Que existe, ¿quién? Dios. Que Dios existe. No es necesariamente confiar en Él, saber, el conocer que existe. Tenemos que depositar nuestra confianza, nuestra certeza de que ahí es la verdad, que está en el Padre, que está en el Hijo, que está en el Espíritu Santo. Si nosotros dejamos que nuestra fe se desarrolle y crezca cada día, si permitimos que Dios y su Espíritu Santo y el Hijo obren en nuestras vidas, ya no soy yo. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios. Pero no yo, sino Cristo en mí. ¿Verdad? No más yo, sino Cristo en mí. Hay muchos versículos en la Biblia que nos pueden enseñar la necesidad de entender, no nada más conocer, porque conocimiento no basta, sino asegurarnos, confirmarnos en el intelecto realmente si somos cristianos, si tenemos esa fe, estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo a Cristo,
¿Estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe o que Espíritu nos guía? Puedo ir a muchos versículos, la Biblia nos habla mucho acerca que nos está guiando. ¿Cuál es la voluntad que estamos haciendo? ¿La voluntad del Padre? ¿La voluntad propia? ¿O la voluntad del enemigo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué dejamos que gobierne nuestras vidas? ¿En dónde está fundamentada nuestra fe? ¿En lo que yo digo? ¿En lo que yo creo porque yo lo digo y ya lo dije, porque puedo y porque lo digo? Algo así, porque yo digo, porque yo puedo, porque yo mando. Es mi vida, yo la manejo como yo quiera. Y hacemos a Dios a un lado. Pero ahora, la hora que estamos en un problema, ay Dios, ayúdame. ¿Cómo? ¿Cómo? Esperamos que Dios derrame las bendiciones si no creemos 100% que es misericordioso, lleno de potencia para librarnos de todo mal y suplir nuestras necesidades. Si no hay esa fe, no hay nada. Ahí en la Biblia, ahí en Mateo, ahí dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, y es necesario que entendamos que la fe crece, pero empieza con un granito, como un granito de mostaza. ¿Qué es? ¿Mateo qué? Mateo 17:20. Mateo 17:20. Vamos a ver cómo nos lo presenta Mateo 17:20. Dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Déjeme decirle que yo he oído personas que dicen, yo traté de vivir por fe y no pude, porque no tiene suficiente fe fundamentada donde debe de estar. Es que yo creo por fe, pero no es la fe salvadora. No es la fe de seguridad de que Dios es mi guiador. Hay un versículo que dice que es Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Es un versículo de seguridad, de confianza completa, que en aquel que yo confío está completamente conmigo como el gigante que es. ¿Qué es lo que debe de ser gigante? Mi fe, pero tengo que empezar un poquito, que Jeremías 28 o 8:20, no me acuerdo. Jeremías 20:11 dice la palabra de Dios, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. El creyente acepta a Cristo como Jesús como su único y vuestro Salvador, y tenemos la confianza firme que Él nos defiende, que mis peleas las pelea Él, o mis luchas, que en todo está Cristo primero. Déjame decirle que en situaciones, y por experiencia se lo digo, de muerte, es cuando acudimos a Él y Él nos dice sí o no. Es tu tiempo, no es tu tiempo, te voy a dejar vivir un poco más. Pero ¿qué se necesita? Fe, confianza absoluta. No veamos las cosas de Dios convenencieramente. Nada más cuando me conviene yo voy al templo, a la iglesia, me leo la Biblia. Cuando ando en problemas, me acuerdo de Dios cuando estoy en problemas, cuando estoy pasando situaciones difíciles. Voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Pues si no estás obedeciendo la palabra de Dios, si no tienes en tu corazón verdaderamente esa fe, esa seguridad, entonces dudo mucho que Dios te conceda lo que tú estás pidiendo. ¿Se oye feo? Ciertamente que sí, pero si nomás tienes la confianza en Él, cuando estás en problemas, estás mal. Por eso que leímos en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si es que estáis en Cristo Jesús. ¿O no te conoces tú mismo? Tú mismo y yo mismo debemos examinar nuestro corazón como cristianos y como no cristianos. De la abundancia de tu corazón habla tu boca y mi boca. ¿Qué es lo que hay? Hay quienes hablan de riquezas, de lujos, de paseos, de tener una mujer hermosa, un hombre guapísimo, fornido con muchos músculos y una mujer con muchas curvas y bien vestidos con ropa de marca.
y un carrononón y un trocononón, se dice. ¿Y Dios? Si realmente eres cristiano, piensas en lo espiritual. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, no por el escuchar nada más, por el oír atentamente la palabra de Dios. Ahí nace la fe para todo ser humano. Si no te da la oportunidad de oír el Evangelio, si no has creído, si no te da la oportunidad de conocer la palabra de Dios y conocer realmente quién es Cristo y cuál es su obra que lo envió para que cumpliera en este mundo, no tienes ningún sentido tu vida más que come, bebe y al rato te mueres. Y no es y ya, no. Viene lo consiguiente porque el Creador va a pedir cuentas de aquello para lo que fuiste creado. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que cuando nos acercamos al Señor, crece nuestra fe y nuestro conocimiento y el entendimiento de la obra redentora de Cristo Jesús, enviado por el Padre para la salvación del ser humano. ¿Qué necesidad tenía Dios de tener un cuerpo humano y venir al mundo a ser humillado y crucificado? Si Él no tenía pecado. Pues lo hizo por ese amor. Por eso, ¿qué dice Juan 3:16? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice 2 Corintios 4:18? Dice la palabra de Dios, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Son eternas las que no se ven. Cuando por fe andamos, no por vista, lo que no vemos, es cuando entendemos que esta vida es pasajera, que todo aquí es temporal. Pero hay quienes se deslumbran con el mundo. El brillo del mundo los ciega y se van detrás del mundo. Por eso tomo mucho en cuenta y hay que tomar mucho en cuenta lo que dice Romanos 1 del 18 al 32. Porque el Dios de este siglo, es nomás referencia, mijo, el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Dónde está eso? En Corintios 4:4. ¿Qué nos dice ahí? ¿Quién ciega el entendimiento? ¿Y por qué tanta repetición? Para ver si se nos queda. A ver si entendemos. ¿Qué dice? 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. ¿Por qué debemos andar como la Biblia nos dice, no queriendo ver lo que no se ve, porque entonces no, ¿para qué esperarlo? Dice. Pero ¿quién lo entiende? Aquellos que se han dispuesto a salirse del lazo del enemigo. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo está cegando el entendimiento. ¿Cómo? Por medio de sus ejércitos, de sus espíritus. Un espíritu no te domina, pero sí te controla. Es una bendición saber, ¿verdad? Que Dios nos habla de muchas maneras. Ya vimos en 2 Corintios 5:7 que nos dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Andamos, creemos lo que no hemos visto, ¿verdad? Así lo dice. Si ya lo vimos, usted y yo, y nadie en este siglo, en los siglos pasados, conoce a Cristo humanamente, porque no lo vivimos en ese tiempo. Pero dice la Escritura que Cristo ya no es como fue conocido aquí en la tierra, como el hombre de dolores, el varón de dolores que dice Isaías 53. Ahora va a venir, sí, la segunda venida, sí va a venir, aunque lo dudemos. No es que se tenga por tardanza, sino que está dando tiempo a que todos sean salvos, ¿verdad? Porque Él no quiere que nadie perezca. ¿Qué es lo que debemos tener? Esa fe. Dice el versículo 20. ¿Qué nos dice el versículo 20, mija? Santiago 2:20 dice la palabra de Dios, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
que si la fe sin obras es muerta. ¿A quién está hablando allí la palabra de Dios? ¿A todos los cristianos? ¿A todos los que decimos que seguimos a Cristo? ¿Pero nomás seguimos cuando nos conviene? ¿Cuando queremos? ¿Qué está diciendo? Admitir, aceptar que sin obras la fe es inutilizada, es quitada. Nunca hubo esa seguridad, nunca hubo esa confianza, nunca hubo esa conversión, porque cuando hay una conversión verdadera, un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, hay frutos y frutos del Espíritu Santo porque muere en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué dice Romanos 3:28? Dice la palabra de Dios, así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Entonces, admitir y aceptar que sin obras la fe es inutilizada. Dice el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Claro que sí, ¿verdad? Fue justificado porque le creyó a Dios en Génesis 22, 9 al 12. Dice la palabra de Dios, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsolo en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Tu hijo tuyo, no me rehusaste tu hijo. Por fe, lo hizo. ¿Abraham sacrificó a su hijo? Físicamente no, pero en su corazón sí lo hizo. Y Dios conoce el corazón de todas las personas. Entonces, ¿qué nos resta entender? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, morando en nosotros, el creyente acepta a Cristo Jesús sobre todo como su Redentor, pero también acepta al mismo tiempo toda la enseñanza del Señor Jesús y le incorpora a su manera de vivir. Esto es dar frutos como cristianos. ¿Estamos dando frutos? ¿O somos la higuera estéril que no dio frutos? Verdes, verdes, que parece de veras que va a dar mucho fruto y no da nada. ¿Qué es lo que está esperando Dios de nosotros? Una disposición para hacer las cosas. Es que si no, a mí no me pagan pues no, la palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios es gratis para todo. Y los dones que Dios nos da, no nos los vende, nos los presta para que le sirvamos, le alabemos y le glorifiquemos. Nunca hay que estar esperando cobrar por lo que Dios nos da. Eso es hacer negocio con la palabra de Dios. Querer hacer negocio con la palabra de Dios. Dios suple. Si la iglesia, al templo no viene nadie y no hay entrada monetaria, Dios provee. Y por experiencia se lo digo, porque muchos hermanos que estaban aquí dijeron, vámonos para que vean lo que le va a costar quedarse solo. Pero nunca he estado solo. Gracias a Dios por mi familia y aquellos que se acercan. Y por la bendición de Dios. ¿Qué es? ¿Porque soy muy bueno? No. Porque Dios es amor, es justo y misericordioso. Y Él sabe el corazón de cada quien. ¿Es tu fe suficiente como para vivir por fe? ¿Es tu fe suficiente para confiar que el día de mañana Dios proveerá en todo? Si eres cristiano, deberías tener esa fe, o deberíamos tener esa fe. Porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. ¿Estamos agradando a Dios o nos estamos agradando a nosotros mismos? No es una crítica, no es un juicio, son consejos. ¿Los quiere? Acéptelos. ¿No los quiere? No tiene por qué si no quiere. Señor le bendiga. Vamos a orar y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza, Señor.
que pues Padre es gratificante, es para crecimiento espiritual, no se juzga, no se critica a nadie, simplemente debemos tener esa fe, aunque sea como un granito de mostaza. Para que haya un crecimiento tenemos que tener cuando menos ese pequeño granito de mostaza, porque al crecer la mostaza se convierte en un árbol tan grande y poderoso, Señor, que tú quieres que esa fe de cada creyente, de cada persona, crezca cada día y sea para darte a ti la honra y gloria. Bendice tu obra, bendice a tus siervos, tus iglesias, tus obreros, tus misioneros, tus siervos, Señor. Obra en los corazones de cada uno y que podamos hablar, cada siervo tuyo, tu palabra, porque te pertenece, es tuya. Nada es mío, nada de nadie, sino todo es tuyo. Porque en Cristo Jesús, nuestro Señor, tu Hijo, Él pagó con su sangre por la iglesia. Y Él es la cabeza de todas las iglesias. Ponemos nuestro agradecimiento delante de ti, nuestras peticiones, aquellos que están en enfermedad, en necesidad, en tribulaciones, obra en sus vidas, Señor. Muéstrales tu poder de manera que puedan tener esa fe verdaderamente en crecimiento constante. Ponemos en tus santas manos, pidiéndote perdón y protección y guianza, sabiduría, Señor, fortaleza y la llenura de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.